Buenas tardes, profesora, compañeros. Bueno, nosotros somos el tema que nos tocó es organización, representación de datos variables binarios. Somos el grupo 4, la cual los integrantes son Sandy, Angeline, Jenny, Ketty, Ángeles y Ángela. Como primer punto, tenemos en este caso la introducción de la organización de datos variables binarios. Como podemos ver, que este es el campo de investigación psicológica de una correcta organización y a la misma vez una buena representación de los datos fundamentales para que nosotros podamos comprender los fenómenos o complejos del comportamiento humano. Podemos ver que estos son distintos tipos de variables, las cuales podemos recoger como las variables binarias, que estos ocupan un lugar muy importante como un destacado, como en este caso de su simplicidad y su utilidad. Podemos ver que estas variables pueden adoptar posibles datos, como por ejemplo como sí o no. Puede ser presente o en este caso lo contrario, ausente. Podemos ver que este análisis de las variables binarias nos facilita mucho el proceso de grandes volúmenes. Como podemos ver, también nos permite identificar patrones, realizar comparaciones en distintas cosas, entre grupos y evaluar relaciones entre las variables. A continuación, mi compañera. ¿Qué son las variables binarias? Las variables binarias es un tipo de variable categórica que solo toma dos tipos de valores posibles. Estos suelen ser representados por dos categorías, como sí, no, verdadero o falso o uno y cero. Comprender las variables binarias es esencial para interpretar los datos correctamente y tomar decisiones informadas basadas en resultados estadísticos como en investigaciones cuantitativas. Los valores binarios pueden ser nominales, donde las categorías no tienen un orden específico, o ordinales, donde existe un orden lógico para cada una de las categorías. A continuación, mi compañera. Representación de datos binarios. Bueno, la representación gráfica de datos binarios es esencial para visualizar patrones y comparar proporciones y comunicar resultados de manera clara. Entre ellos tenemos diagramas de barra o gráficos de barra. Bueno, este es el método más usado para visualizar variables binarias. Estas se utilizan dos barras, una para cada categoría, cuya altura representa la frecuencia absoluta o porcentaje de ocurrencia. Entre sus ventajas está la claridad visual, fácil de construir e interpretar. Permite la comparación directa entre categorías. Diagrama de pastel. Esta es útil para visualizar proporciones, aunque es menos preciso que el de barra. Es efectivo para representar la relación entre partes y el todo. Estadística descriptiva. Esta se encarga de resumir y describir las características principales de un conjunto de datos sin hacer inferencias o generalizaciones hacia una población más amplia. Entre sus ventajas está que es fácil de calcular, resume la proporción de sí en una sola cifra, es útil para interpretar resultados rápidamente, permite comparar grupos, por ejemplo, hombre versus mujeres, antes versus después. A continuación, mi compañera. Bien. Siguientes aplicaciones de las variables binarias. Esto se divide en cuatro puntos importantes. La primera es la psicología. Esto se basa en que es evaluar de presencia o ausencia de síntomas. Por ejemplo, un psicólogo quiere saber si una persona está triste porque ve síntomas de, entonces él lo que necesita hacer es responder o hacer como un tipo de encuesta a esa persona para ver más que todo su respuesta y que él pueda verificar lo que él siente o lo que él vio mediante síntomas visuales. El otro es la educación, que es la medición de logros o no aprendizaje. Es, por ejemplo, cuando un profesor necesita saber si los estudiantes conocieron o supieron o entendieron del tema que él pudo hablar, él lo hace mediante un examen. Al momento de saber de que ellos responden, los estudiantes del examen, pues él va a ver que si el 90% o el 50% pues contestó correctamente es porque realmente pudieron entender y comprender dicho tema.
El otro es la medicina, que es un diagnóstico positivo o negativo. Por ejemplo, un médico necesita la temperatura de la fiebre. ¿Cuánto es? Pues obviamente si la temperatura es alta, pues el diagnóstico es que la persona tiene un alto nivel de fiebre. Tenemos la investigación social, esa se basa en análisis de participación en actividades o consumo de productos. Por ejemplo, las personas o un investigador necesita saber cuánto porcentaje de cada una de las personas que hay aquí en esa tierra consumen café. Pues él para poder saber eso necesita hacer como un tipo de encuesta o evaluar o hacer preguntas cerradas o abiertas para ver que la mayoría de personas si consumen o no consumen. Y a su vez, pues si responden sí, pues su consumo es muy constante de cada una de las personas. A continuación, mi compañero. Bien, teniendo en cuenta todos los conceptos dichos anteriormente, yo voy a presentar un ejemplo, en el cual, en este caso, se le va a aplicar lo que es una encuesta a 10 estudiantes para saber cuántos usan o no cubrebocas. Para esto se toma una muestra de 10 estudiantes y se les pregunta, ¿usa cubrebocas al salir de casa? Como es característico de los datos binarios, las posibles respuestas van a ser sí o no. Y para ello se ordenan los siguientes datos en una tabla, en el cual se clasifica por respuesta y frecuencia. Luego se le hace la respectiva representación gráfica, que en este caso fue utilizado un diagrama de pastel. Y bueno, con esto quiere decir que el uso de mascarillas entre los estudiantes puede representarse como una variable binaria, ya que como dijeron anteriormente, tiene dos respuestas posibles que son sí o no. Codificar estas respuestas como el 1 y el 0 facilita el análisis estadístico, lo que permite cuantificar el comportamiento observado. En este caso, en este ejemplo, se puede observar que el 70% de los estudiantes reportaron usar mascarillas, lo que demuestra cómo una simple pregunta puede transformarse en datos cuantificables para extraer conclusiones claras sobre el comportamiento de la sociedad y así cumplir los objetivos del mismo. A continuación, mi compañera. Y como conclusión tenemos del tema, pues que las organizaciones de datos de variables binarias nos permiten clasificar la información en dos categorías mutuamente excluyentes. Pues estos facilitan el análisis estadístico, es decir, que los datos se los pueden organizar en dos opciones, lo que facilita su análisis y comparación de manera sencilla y efectiva. Muchas gracias.